¿Qué les pareció? ¿Lo disfrutaron? ¿No lo disfrutaron? ¿Les costó? Estás hablando del señor, este personaje, Sí, de el Doctor lindo. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, me gustó, pero bueno, me encantaría que opinemos a ver qué opinan todas, porque realmente hay mucho, mucho para sacarle jugo, ¿no? Mucho. Un libro cortito que se lee en una sentada, podemos leerlo, Sí, pero tiene mucho sí, para sacar, para extraer ahí. sí. Pero antes de empezar yo a darles la lata con todas las cosas que vamos a ver, quiero que ustedes me cuenten un poco impresiones de lectura, ideas, cosas que les fueron surgiendo. Eh, a mí me pareció, bueno, me di cuenta que era fantástico el comienzo cuando escribían a Jaire y era un ser frente anormal y raro, ¿no? Y con su calidad y su odio y su manera de ser, demostraba que no era un hombre común, ¿no? Y es que era fantástico. Lo que pasó después no me lo imaginé nunca, pero sí que era un ser anormal, raro. Y, y después me agarró, lo empecé a leer y lo terminé ese mismo día, así como decís, de una sentada, porque es saber el final, ¿no? ¿En qué quedaba? Está muy bien escrito, muy, muy rápido, me encanta porque es una escritura así rápida, se lee rápido, se lee. Y, pero me parece que es un libro que se presta para muchas cosas, buenas y malas. Me dio la impresión, ¿no? De que se pueden agarrar de ese libro para plantear las doctrinales terribles y o no, o sacar las buenas. Este, bueno, eso es lo que la impresión que me Bien, dio. bien, bien, perfecto. Yo creo que es como Silvina, ¿vos? yo creo que es como la tercera vez que lo leo, lo confieso. Pero por un tema, claro, porque a mí me lo regaló mi pareja para en verano, o sea, en Navidad creo que fue, o en Navidad o en Reyes, por ahí. Y lo leí en mi licencia y literalmente me atrapó la historia. Aparte me regalaron una versión que está re linda porque tiene, a ver si me anda la cámara se las muestro, que inclusive es de una editorial de allá de Buenos Aires, pero es una versión ilustrada. A ver, déjenme ver si me funciona la cámara y si puedo, si no pierdo No, no te conexión, porque vemos. por eso no la... No, es que nunca la activo porque mi conexión es horrible. Pero está. Hola, ¿qué tal? Ahí Les está, muestro mi cara ahí por está. primera vez. Hola. Sí. Este es mi libro. Ah, Ahí está. miralo. Sí, así de feo, tal cual. Así de feo y tiene estas tipo de ilustraciones que es de un dibujante, no sé si se dice dibujante, perdón, tiene este tipo de ilustraciones así que son súper Ah, Mirá, súper de la interesantes época, de la la época. época esa. Sí. Entonces, y como que te van guiando también en la historia. Tiene por capítulo un par, pónganle así. Pero sí, es como la tercera vez que lo leo. Lo tengo todo marcado al libro, pobrecito ya, o sea, menos mal que no se lo presté a nadie. Pero sí, porque aparte en su momento marqué frases. Cuando lo leí por primera vez me llamó mucho la atención la historia. Me recordó mucho al increíble Hulk, después haciendo unas averiguaciones, ahí una investigación rápida, me surgió que a raíz de este libro se hicieron, por el contexto del siglo XIX y Freud y toda la Mm. gente del psicoanálisis y todo eso, me di cuenta que este libro lo usan mucho en psicología. De hecho tengo una amiga psicóloga que cuando le conté que lo estaba leyendo me dijo, presta atención, vas a ver que se puede ver la dualidad de la persona. Entonces, más allá de ser literatura fantástica, sé que acá en Uruguay, en la Facultad de Psicología, en un par de materias lo mencionan como ejemplo, no es que lo estudien a fondo, pero sí estaba muy bueno, muy atrapante. Yo lo leí en una tarde entera, después lo volví a releer, le marqué frases y cosas, y ahora para hacer el ejercicio, si bien hay cosas que me las acuerdo, por haberle prestado atención en su momento. Después lo tuve que volver a releer para ver qué capítulo será puntualmente que solicitaba los ejercicios. Pero sí, o sea, me pareció un libro que está muy bueno, muy bien escrito, que se lee rápido, que para la complejidad de la época, de lo que se escribía en esa época, es muy accesible, o sea, no tiene tanta complicación ni palabras raras.
De hecho, los términos más complicados creo que se buscan fáciles, o sea, tampoco tiene tanta complejidad. Y sí, está muy fantástico y bastante muy interesante. Y la conclusión me gustó mucho, porque es como que le da el cierre completo a todo lo que uno podía pensarse, con esa carta que le deja el doctor Jekyll a Utterson, este, donde le explica todo lo que le pasó y todo lo que él sentía, ¿no? O sea, más allá Ujú, de que nos hace imaginar un montón de cosas como lectores, después te dice, bueno, es esto. ujú. Esa es la situación que me genera el libro. Pero sí me pareció muy interesante. Bien, bien. Hay un montón de las cosas que fuiste mencionando que me parecen súper interesantes para resaltar. Y esto último que vos decís de la carta es un recurso, o más que la carta, de la explicación final. Un momento en donde se explica el misterio. Nos tomamos el capítulo final para repasar y explicar el misterio. Esto es algo muy de la época que está relacionado sobre todo con el policial. Vieron que yo les Sí, Mm. mencioné en las fichas, esto que tiene una estructura, además de ser fantástico, tiene una estructura de cuento policial, ¿no? En donde se Sí. van siguiendo ciertas pistas, vamos llegando Investigaciones. a la deducción, claro, y vamos uniendo cabos hasta que al final tenemos el testimonio, esta confesión, esta Ujú. carta, en donde se nos cuenta, se nos revela la verdad abiertamente. En sí, un policial este totalmente. sería el momento en que el detective cuenta y explica cómo resolvió el misterio. Acá tenemos como un testimonio en primera persona, ¿no? De la carta. Y es muy interesante también que sea en primera persona, ¿no? Porque, como decía Silvina, podemos conocer de primera mano cómo se sentía, cuál era el conflicto de esta persona, de este personaje. Y tenemos este acceso a la dualidad, ¿no? Y al sentir de este personaje en una sociedad que un poco lo va llevando a convertirse en eso. Sí, Así que totalmente de bueno, acuerdo. Aparte, lo más loco de la historia es que uno, por ejemplo, arranca a leer el libro y al primer personaje que nos describen es a Utterson, al que Sí. va al amigo Parece de que fuera lo Jekyll. importante, ¿viste? Que fuera lo importante fuera él en realidad, y Sí, en sí mismo después se convierte un poco en voz narradora de lo que va pasando, y después también inclusive ingresa también el personaje de los sirvientes, o de uno de los sirvientes de confianza de Jekyll, que ahora pues, le perdí el nombre, pero que es el que lo llama después a Utterson y le dice que venga para ver sí. por su amo está hace tanto tiempo encerrado en su gabinete y en su estudio. Y las descripciones que hace, ya que habíamos trabajado con Inés en el espacio y en el tiempo, las descripciones que hacen, más allá de que mi libro está ilustrado y les hago trampa por ese lado, están bastante claras y permiten que uno se imagine esa atmósfera, esa ciudad de, del finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El tipo era un caballero, o sea, una persona respetable. O sea, Sí. uno se puede imaginar al señor Jekyll, aparte después lo describe físicamente, Utterson haciendo referencia a él. Entonces está como muy bueno la forma en que lo cuenta y además arranca por la mitad, porque arranca por algo que pasó, después hace como un impasse hacia atrás, después están las memorias de él con otro amigo más, y después como que recién ahí nos terminan de contar la historia, entonces a lo que te lleva de atrás para adelante y te marea un poco Sí. por el tiempo que no es tan cronológico, está bueno también porque te lleva a imaginar un montón de cosas, ¿no? O sea, Ujú. yo lo vi por ese lado y creo que al haberlo leído tantas veces, creo que hay libros que me gusta releerlos justamente por eso, y este es uno de ellos, pero porque directamente sí, te logra llevar. Sí. sí, sí, ayuda a que sea cortito también, como contundente, entonces favorece la relectura, ¿no? Uno va encontrando de vuelta esos detalles. Y como vos decías, no es una narración lineal y el juego va a ser justamente con el narrador. Podríamos decir de alguna manera que es un narrador protagonista pero testigo, ¿no? O sea, está la narración de Utterson, pero eh, él no es como el centro de la historia, ¿no? No, no, Pero al Mm. claro. final aparece este narrador epistolar
este narrador a partir de la carta, lo que nos permite tener la voz del personaje principal, ¿no? Ese testimonio en primera persona. Así que está muy bien usado ese recurso. O sea, muy buena tu observación, porque está muy bien usado este juego de narradores que nos va llevando y nos va iluminando por partes el rompecabezas. No nos muestra la solución, sino que nos va mostrando fragmentos de esa solución hasta que llegamos al desenlace. Y con respecto a las narraciones, algo que me parece para destacar es que pongámonos un poco en la época. Cómo cambió la ciudad, cómo va surgiendo, pensemos, ¿no? La ciudad en su momento, cómo se va modificando. Es la época en donde va surgiendo la industria. Entonces la ciudad crecen crecen los barrios marginales. Hay de repente mucha más gente de la que había hasta el momento en las grandes ciudades. Eh, Es y pleno surge siglo también, XIX. Es más o menos claro, exacto, inicios del siglo XIX, supongo. Yo creo que la obra es de 1886, si no me equivoco. Porque la estuve, más exacto. allá de que antes vos nos pusiste la tarea, yo ya lo había estado buscando, pero por curiosidad nomás, por saber quién era el autor y más o menos de qué época era, vi que era del siglo XIX, siglo de las luces, siglo de revoluciones, siglo de un montón de progreso cultural, Cambios. económico, cambios, o sea, es como que Cambio, sí. refleja también el momento de la época, o sea, y de Europa, ¿no? De Europa de esa época en el libro. Y Jekyll y Hyde es como que Exacto, exacto. la parte buena y la mala, por así decirlo. Exacto, exacto. Las dos caras de este progreso, ¿no? Pensemos, si tuviéramos que definir, creo que al siglo XIX, el XVIII también, ¿no? Pero al XIX y a todo este espíritu de época, creo que la palabra cambio sería una de las palabras más representativas, ¿no? Cómo se va cambiando la idea de la sociedad, la configuración en el espacio, las clases sociales, todo se va volviendo, eh, digamos, va progresando y aparece esta idea de la ciencia o de la industria como algo que llevarán al hombre a un progreso ilimitado, que venía justamente desde el siglo XVIII, que atraviesa el siglo XIX y que se quiebra totalmente en el XX con las guerras. Pensemos entonces cómo esta obra aparece al principio, cuando ya estamos más o menos empezando con la cresta de la ola, ¿no? De esta idea de progreso, de cómo el hombre es capaz de un progreso ilimitado. Y por eso me parece mucho más interesante pensar esta obra en su contexto, porque lo que presenta justamente la obra es, podríamos decirlo, como una advertencia o una fractura en esta idea de el hombre como superpoderoso. ¿Qué pasa con el hombre realmente? ¿Es superpoderoso o tiene este lado oscuro que sociedades como la inglesa tiende a querer ocultar, guardar, ¿no? ¿Cuál es la cara que mostramos o que la sociedad nos pide que mostremos? ¿Cuál es el discurso que se establece en la sociedad? ¿Y qué pasa con el hombre en sí? ¿Cómo es el hombre en la intimidad de su casa? ¿Cómo es el hombre en la intimidad de su alma, de su psicología, de su ser? Y ahí aparecen, o van a aparecer de a poco, toda la escuela de psicología moderna. Entonces, pensemos de alguna manera lo adelantado que está este libro a su época, ¿no? Cómo va sugiriendo problemáticas que van a explotar durante el siglo XIX y van a culminar después en el siglo XX, ¿no? Pero ya se van dibujando estas ideas. Entonces, a primera vista parece un cuento largo, ¿no? Una novelita o un cuento largo. Y uno dice, bueno, en realidad lo divertido es el misterio. El misterio es un poco la excusa, ¿no? De qué está pasando, quiénes son estos personajes. Pero si uno empieza a prestar atención, todo esto de fondo es realmente lo importante eh, y lo interesante de la historia, ¿no? Entonces, ¿prestaron atención a los nombres? Era una de las consignas. ¿Qué pasa con los nombres Es- de los personajes? Jekyll y Hyde. Estuve No me buscando un dicen, poco. Dale, María, perdón, perdón.
No, que no me dicen nada. No, como no sé inglés, a mí el nombre en inglés no me dice No, nada, no Jekyll, me. pista, te doy una pista. Jekyll no estaría en inglés. Pensalo en francés. Ah, Jekyll. ah, claro, Hyde, es. sí, está en inglés. ¿Y Jake en francés qué es? Alguna, no sé Silvina si vos lo Yo sacaste. no lo Tenemos ahí busqué por el una lado del clave. francés. Yo no lo busqué por el lado del francés, aunque me gusta mucho el idioma y lo domino bastante. Pero, pero sí estuve buscando el nombre en Google a ver de qué se me aparecía y obviamente la referencia más normal era el libro Jekyll y Hyde. Sé que Hyde, sé que Jekyll está como relacionado a lo que es caballerosidad, a lo que es bueno, a lo que compone la norma, por así decirlo, entre muy grandes comillas. Y Hyde es como lo negativo, o Hyde, de hecho, es una palabra en inglés, eh, que en realidad es como acrecentar o algo así, y se vincula con el lado negativo, con la parte más carnal, con lo oscuro, con el oscurantismo que hay dentro de uno. Pero hasta ahí llegué. Bien. Sinceramente Bueno, no le encontré los significados reales de los nombres. bien, bueno, entonces los nombres, si prestamos atención, los nombres nos dan una pista. Porque tenemos Hyde, el nombre Hyde en inglés suena como esconder. To hide Mm, es un verbo en inglés que es esconder. Entonces, mm, Mr. Hyde va a ser el que está oculto, el que está escondido. Ya su nombre nos indica que forma parte de algo que está escondido. O sea, es una parte oculta. Y Jekyll, en francés, no en inglés, je kill sería yo mato. O sea mm. que el nombre de Jekyll, aunque tiene toda No, yo, esta claro. fachada de un caballero, es yo mato. O sea, su propio nombre nos está hablando de que hay mucho más en él que Mm. eh, esta persona que vemos, este caballero, y que además está relacionado con Hyde, o sea, que tiene este lado oculto, escondido. Per- Ya las pistas que nos da desde los nombres nos llevan a sospechar un poco de cómo se nos presentan estos personajes. Pensemos también a quién estaba dirigido este libro. O sea, ¿quién era el lector modelo? O sea, en literatura se llama así, el lector modelo. ¿Quién estaba esperando que leyera esta novela o este cuento largo? La High ¿Cómo circulaban Society las de esa novelas en época. la época? ¿Cómo? Estuve leyendo y decía que, por ejemplo, Stevenson, que fue el que lo escribió, como no tenía plata para hacer grandes volúmenes de fascículos, o sea, o de libros, los hacía como por partes. O sea, hacía un mes una parte, otro mes otra parte, y así la iba difundiendo a la obra. Por lo que tengo entendido, y como antes circulaba la parte de la información, sé que en este caso, o entiendo que en este caso, iba como más para la high society, ¿no? O sea, como para generar conciencia de que hay algo oculto dentro de uno mismo y para las grandes mentes, o sea, para la gente que más pensante, no tanto para las clases bajas, sino como para los ilustrados, por así decirlo, ¿no? mm. Por un lado, sí, es cierto, hay una clase alta, que es la clase que va a entender o va a captar la profundidad del mensaje, Ujú. pero tenemos que pensar también que es un momento en donde está acrecentándose, todavía no llegó como algo masivo, pero se está acrecentando el tema de la alfabetización, ¿no? Hay Sí. un momento en donde la escolarización y la alfabetización está creciendo mucho. Por lo tanto, hay mucha demanda de material de lectura. Antes los libros eran un lujo, y un lujo innecesario en muchos casos, Mm. porque si uno no sabe leer, claramente no va a ¿Para tener qué? libros en la casa. Claro. Entonces, Mm. o va a tener uno que le prestaron, son un objeto lujoso, caro los libros. Con la imprenta, la masificación de la escritura y la alfabetización, va surgiendo también la necesidad de
contenido nuevo que pueda leerse. Y es así como surgen las novelas de folletín. Novelas que se escriben por partes y que van, por ejemplo, con un diario, que se compran como si fuera un diario, entonces van saliendo de a pedacitos, como si fuera hoy una serie de televisión, ¿no? Esto le permite, por un lado, ahorrar costos al editor, porque no tiene que sacar una tirada enorme, sino que puede sacarla por pedacitos y ver qué le gusta al público. Si al público no le gusta, la cancelamos. Le permite al escritor ir cobrando de a poco, entonces tener un sustento más o menos estable, y al público le permite comprar barato. En vez de comprar un libro de una, voy comprando de a pedacitos. Entonces, este es un formato que en esta época en particular crece muchísimo. La novela de folletín es algo que explota. Es de la misma época Eh, que Madame Bovary, que la clase Así pasada que hablábamos de eso, que salía en la Fait divers de los diarios de Francia, más o menos misma época, capaz que sí, años más, sí, años sí, menos. sí, sí. Sí, sí, sí. Por Sí, ahí, siglo exacto, XIX, por ahí anda. sí, Sí. Y que más gente Dumas, no fue también hablábamos de cancelado. Dumas. Sí, Claro, lo más que hablábamos no lo también de Alejandro cancelaron Dumas. a Stevenson. No, no, justamente se cuida bastante Stevenson. Lo hace, pasa como cuento, ¿no? Como cuento de miedo, cuento de horror. Piense que también es un momento muy propicio para todos los que son cuentos de horror. Es la época, años más, años menos, ¿no? Pero la época de Frankenstein, un poco anterior, ¿no? Pero después de Sí, claro. Drácula, del retrato de Dorian Gray. Hay toda una cultura de relato fantástico que va a ser publicado de aparte, por folletín. Entonces, la gente consumía mucho este tipo de lecturas como entretenimiento. Pero en este caso tenemos, además del entretenimiento, tenemos, me parece que una riqueza y un valor eh, en todo la historia y cómo está de ficción. La ficción siempre entonces nos da la primera alerta o nos da el primer aviso de cuáles son los temas que están preocupando a una sociedad, incluso antes de que la sociedad reflexione sobre esos temas. Esto por eso me parece súper interesante pensar la obra en su contexto y en su momento, porque antes de que ocurra esa reflexión sobre sí mismos, antes aparece en una obra que uno podría decir, bueno, pero puede pasar desapercibida, es un cuento, es un cuentito de miedo. Sí y no. Podemos leerla como un cuento de miedo y la obra ya tendría valor en sí, porque es atrapante y porque es atractiva, pero al mismo tiempo hay mucho más detrás del cuentito. Bien. La consigna, no sé si pudieran ir haciendo las consignas, cómo les fue con la escritura, Hice la más primera y allá la de la lectura segunda. que... Después ya llegué a una parte de la tercera y ya después ahí hice medio disparate. Yo me hice capítulos 9 y 10, usé. El planteo final de la obra es muy interesante desde el punto de vista psicológico y cultural, porque descubre una doble moral en el individuo. Parece que hay culpa en el personaje, porque decía, usted simplemente fue un experimento que salió mal. La consigna, ¿no? Reflexiones sobre el bien y el mal que surgieron durante la lectura, para que lo veas. Y parece que el contexto histórico tiene algo que ver con el planteo del autor. Bueno, esa es la consigna, ¿no? Y después se ve que en el periódico, homicidio en la vía pública, y eso es lo que hice yo, el periódico, a la madrugada en la calle tal, no me acordaba, no tenía el libro en ese momento, se encontró el cadáver de un destacado hombre público, la policía investiga el hecho y trata de individualizar al supuesto autor del homicidio. Fuentes policiales confirman que una persona habría presenciado el hecho, descrito al supuesto autor del mismo. Con estos datos, los investigadores buscan detener al homicida. Y el informe policial se informa al señor fiscal que el día de la fecha, siendo las 2 de la mañana, sobre calle, se produjo un incidente y como consecuencia del mismo acaeció la muerte del señor Sir Danvers. Los investigadores lograron ubicar a un testigo del hecho, quien les relató que una persona mal trazada y con dificultades en su caminar había procedido a golpear
golpear con el bastón y luego continuó golpeándolo con sus pies, ocasionándole la muerte. Continúan las investigaciones para determinar los móviles del homicidio. Asimismo, se informa que se secuestró la parte del bastón que quedó en la calle y luego en el domicilio del prófugo se logró el secuestro de la parte faltante del bastón. Se aguarda el resultado de la autopsia que se comunicará al señor fiscal firmado. Muy bien ese estilo policial. Totalmente. Tremendo. Tengo un marido que me ayudó. Ah, ¿a qué se dedica tu marido? Y fue fiscal. Ah, bien. Así Ah, que sabe tanto. trampas. No me voy a mandar Así a no parte yo. vale. Así no vale. Así no vale, así No, no está vale. muy bien, está muy bien, está muy bien. Es lo que les decía el otro día en el taller. Hay que buscar inspiración frente nuestro. Cuando Claro. nos cuesta, tenemos que buscar a nuestro alrededor y ahí va a estar la respuesta para para nuestro conflicto al momento de escribir. Así que bueno, muy bien. Puntos para tu marido por haberte ayudado Puntos por con la María. consigna. Sí. Decirle que aprobó. Aprobó. Bien, muy bien. Consigna que a mí me parecía interesante o que me pareció como divertida, eh, la del perfil psicológico. Si tuviéramos que armar un perfil psicológico de Jekyll y Hyde, no sé si alguna pudo Yo hacerlo la o me quiere hice. contar. Yo A ver, la hice medio de las trompadas ahí, medio raro. Pero puse, el doctor Henry Jekyll es un hombre que encarna los buenos valores como la serenidad, la elegancia, el equilibrio mental. Es un hombre alto y bien parecido, de buenos modales, de conducta intachable, apegado a la normativa, a los valores de la época. Perdón, estoy tratando de intentarme la letra. Mesurado en el trato, abocado a su carrera personal. Ese fue el perfil psicológico que yo hice de él. No sé si como perfil psicológico contaba eso, pero es lo que entendí de la obra. Y en el caso de señor Hyde o Mr. Hyde, es un hombre que solo se preocupa por sus deseos, bajo, de características repulsivas, eh, carente de modales, carente de buena conducta. De hecho, su conducta es abominable, es desinhibido por sí mismo, responde a sus propios placeres sin importarle las consecuencias de sus actos ni a quienes dañan. Ese fue el perfil psicológico que yo logré elaborar habiendo leído toda la obra de los dos personajes principales. bien, perfecto. Y después la segunda que hice fue la de la noticia en el diario, que más o menos la redacté. Y ya puse como título gran asesinato de un importante caballero en la zona del Río. Como copete le puse este 18 de octubre a la madrugada en la ciudad de Londres se suscitó un crimen brutal del cual el cual tiene un sospechoso suelto. Un joven que caminaba alrededor de las 23 horas por una de los callejones cercanos al río fue asesinado brutalmente a golpes por otro caballero sin motivo aparente. Según la testigo presencial del acto, una joven criada que casualmente estaba viendo por la ventana de su casa, contó a este periódico que visualizó un caballero con bastón que también caminaba por la misma calle en sentido contrario que el joven. Este último lo saludó cordialmente con un gesto y le solicitó indicaciones para continuar su camino. El hombre del bastón perdió la razón y le propinó una golpiza al caballero que lo llevó a la muerte. El caballero del bastón aún es buscado por las autoridades policiales. Esa fue la noticia que escribí. Como que no tenía mucha, mucha más cosas. Igualmente, Está bien. No, está está- bien. estaría bueno, que ahora lo leí, tipo, lo releí, haber haber puesto que un año atrás se había suscitado el asesinato de una joven, que en realidad es lo que empiezan contando, que Utterson descubrió todo esto porque alguien asesinó a una joven, una niña creo que era, Si y no, salió le pegó. le pegó, ahí va, sí, ¿Te sí, no me acordás? acuerdo si sí, le Sí, Sí, pegó, o sea, le le pega, hirió. sí. exacto. Sí, pero Eso, estaría bueno ir conectando claro. los hechos, ¿no? Los Como ir hechos después, generando claro. esa conexión. ¿Sabes que yo le puse que tenía un final feliz? Aunque sea macabro el final. Mueren los Me dos, o gustó el sea, final feliz porque él se arrepintió de todo lo que el experimento que hizo. Al fondo se dio cuenta de que no fue no fue algo beneficioso. Separar ambos espíritus, el malo y el bueno,
no se Yo puede, creo, o sea, yo creo que Jekyll es la parte consciente de la persona y Hyde la parte inconsciente. O sea, Jekyll es todo lo que está bien, todo lo que se toma como bueno, pero como a siempre veces entre unas grandes conscientemente haces cosas comillas. mal, a veces conscientemente haces Claro, cosas sí, mal, totalmente. o sea, Pero no es es como que solamente la... es como dice ella, o sea, como dice Ine, ¿qué pasaría si yo hago esto? Y bueno, uno tiene que lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Claro, Entonces, yo creo que si bien, más allá de lo bueno y lo malo, o lo que dice la sociedad que está bien o no, es como el demonio interno de cada uno. Cada uno pelea con sus propios Exacto. demonios a su forma. Este tipo se tomó algo y lo quiso sacar de él, y ahí fue que pasó todo. Pero trayéndolo Exacto. muy a la hora, ¿no? Pero creo que es un poco esa la esencia del libro, de la obra. Sí, 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 sí. Está esta idea también de cómo las dos partes, pensémoslo también como luz y oscuridad, ¿no? Todas las Ujú. personas están compuestas por la propia humanidad, o sea, por la esencia del ser humano, de luces y sombras. ¿Qué pasa si yo separo por completo las luces y las sombras? ¿Queda humanidad? ¿Doctor Jekyll es verdaderamente humano cuando elimina o cuando saca de sí o cuando se transforma en Hyde o cuando pretende disociar a Jekyll o sea, disociarse de Hyde? ¿Es verdaderamente creo que no. posible? Claro, exactamente. Esa es un poco la conclusión. Y por eso, como decías vos, María Teresa, hay un arrepentimiento. Es decir, no puedo negar todo esto y pretender alejarlo. Y pretender también, o sea, es una falta de alguna manera de responsabilidad. O sea, de no lidiar con las consecuencias de lo que hace ese otro, que no soy yo, pero sí soy yo, ¿no? Entonces, ahí Surgió por mí. Claro. hay Me una gran gusta cuando pregunta, dice ¿no? que él se murió en ese momento que escribe la carta. Ya no puede dominar al otro. Se le fue de las manos el otro. Ya la droga no era Exacto. suficiente para volver. Bueno, Hobbes es uno de los pensadores de la época que dice que el hombre es malo por naturaleza y define, trayéndole un poco a colación y a un poco a la literatura, dice que lo bueno uno lo adquiere en la sociedad, entonces lo que uno trae de sí mismo es lo malo, que a uno lo educan para ser bueno, o más o menos es el espíritu de lo que dice Hobbes. Mira, a vos te queda, después de leer esto, te queda la sensación de que el verdadero Jekyll era Mr. Hyde, o sea, esa era la esencia de A mí, Jekyll. a mí me queda que tenía parte de los dos y su error fue tratar de disociarse. O sea, decir yo soy bueno total. Porque nadie es bueno del todo ni malo del todo. O sea, está así gente que es muy perversa Exacto. y está muy mal de la cabeza. Pero es otro tema aparte. Podríamos entrar en la psicología o en la psiquiatría. Pero en realidad yo considero que el error fue tratar de disociarse. Que el error fue, más allá de que el experimento salió mal, en realidad no salió mal, porque él logró lo que quería, él logró disociar a la persona. El tema es que no sabía qué hacer con lo que iba a encontrar. Es como cuando investigás. Uno investiga algo porque le da curiosidad, pero uno no sabe en qué cosa va a terminar. No sabes con qué te vas a terminar encontrando. Te lo podés presuponer o ponerlo como hipótesis, como base, pero el resultado final es un misterio. Yo lo veo por ese lado, lo Exacto. llevo más para el lado del y bueno, está, sí, sí, genial, el experimento le salió bien, pero no fue un problema de que la droga era de más baja calidad, ni la cantidad, es que lo que encontró no lo pudo dominar, porque no los podía ocultar, o sea, ya aparecía cuando quería, a eso salió que voy. Exacto. Para mí hay un error de raíz en el experimento. Como decís vos, el experimento en sí, la fórmula no salió mal. Hay un error en el planteo del experimento. ¿Qué va a Totalmente. pasar cuando yo separe al bueno y al malo? ¿Van a poder vivir durante un breve tiempo? Pareciera que sí, ¿no? Que pueden vivir por separado y que además eh, el malo, Mr. Hyde, digamos, la parte oscura de la persona, va a asumir las consecuencias y va de alguna manera ser el escudo de Jekyll, ¿no? Le va a permitir derivar en él todas las consecuencias malas de sus actos, ¿no? Le va a permitir proteger su imagen de hombre bueno, de hombre perfecto, de persona importante en la sociedad. ¿Qué pasa Es cuando lo se mismo, empieza a resquebrajar?
Ahí va. Es lo mismo que pasaba con el retrato de Dorian Gray. Si te pones a pensar, básicamente es la misma dicotomía. El retrato envejecía y se volvía cada vez más feo y era lo oscuro, lo que no quería mostrar. Y el tipo hacía cualquier perversión por la vida y estaba bien. O sea, y era perfecto. Tenía una imagen de caballero intachable, que se había enamorado, que lo que sea, pero el que envejecía y el que sufría todas las consecuencias de todo lo malo que él hacía en la sociedad o todas las conductas inmorales, impropias y los adjetivos negativos que le quieras agregar, era el cuadro. Yo creo que Exacto. también va por el mismo espíritu de la obra. Sí, totalmente. Es que es un espíritu de época, es una pregunta muy propia de la época y es curioso como todas las conclusiones de las distintas obras, de Frankenstein, del retrato de Dorian Gray, de Jekyll y Hyde, siempre la conclusión es la misma, que eventualmente nos alcanza eso de lo que queremos escapar, esa consecuencia que queremos negar, esa parte nuestra que metemos en el Nos cajón supera y eso. nos supera, nos alcanza y nos supera. Y nunca, nunca podemos escapar de las consecuencias de nuestros Claro, actos. claro. ¿Cómo termina el doctor Frankenstein? Muerto por su propia criatura, ¿no? Aparece la Sí, criatura y se lo totalmente. lleva. No puede escapar de su creación. Que de por sí no es una mala creación, simplemente él no la sabe manejar. No es Y lo funcional a él. transforma en un monstruo. Lo transforma Claro, en un monstruo. no es funcional a él. Por eso pasa lo que pasa. Mm, Exacto, exacto. Pobre Frankenstein tiene, o sea, pobre criatura en realidad, porque Frankenstein técnicamente es el doctor, no es el monstruo. Al monstruo se lo llaman en Frankenstein la criatura. La Sí, pobre criatura en realidad, el planteo de la obra es que la criatura no es mala, simplemente no tiene quien la guíe, quien la eduque, y su propio creador lo aleja, porque no sabe qué hacer con lo que creó, logra dar la vida por accidente, crear una criatura justamente por accidente, y no sabe cómo lidiar con ello. Entonces también está esta pregunta de hasta dónde puede llegar el hombre con su ciencia, pero hasta dónde la puede manejar. Porque yo puedo llegar muy lejos con lo que investigo, con lo que experimento, pero voy a poder lidiar con las consecuencias de esto que encuentro. claro. Y la respuesta de esto, si nos adelantamos en el tiempo, podemos llegar hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es como el momento de quiebre total de este pensamiento, de decir, hasta acá llegó el poder del hombre, miren lo que podemos crear, miren la cantidad de armamento, de tecnología, hasta dónde llega la inteligencia del hombre y cómo la inteligencia del hombre puede ser usada para destruir al hombre. Entonces, hay un gran relato que se está empezando a dibujar y al mismo tiempo una gran pregunta, ¿qué vamos a hacer con todo este progreso? ¿Es cierto que el progreso del hombre es ilimitado? ¿Es cierto que somos como especie, como seres superpoderosos? ¿O realmente dentro de de esa creencia del superpoder ya está como el germen de la propia destrucción? Y como les digo, entrado el siglo XX, este relato se cae por completo, ¿no? Esta idea del progreso ilimitado, del saber del hombre. Así que bueno, Se me dan cuenta, pareció claro. muy exacto. Me pareció muy interesante plantear esta obra, que es una obra corta, fácil de leer, y plantearla, como les decía, dentro de su contexto. Que podamos apreciar todo esto que es un espíritu de época, que me Mm, parece que logra Stevenson condensarlo muy bien en claro. algo tan breve, ¿no? Y mostrar todo ese espíritu de época. Así que bueno, ¿algo más que quieran contarme, decir, comentar? Yo ya no tengo más nada. me dieron ganas de leer el retrato de Dorian Gray de vuelta. Sí, yo voy a leerlo ahora. Muy bien, muy bien. Fue por mucho tiempo uno de mis libros favoritos, así que es como que le tengo un ¿No, cariño no lo tenés especial. en EPUB o en PDF o algo? Ese libro. Andar por Está, ahí, si querés te lo busco y está te lo mando. encontrable. ¿Encontrable? Sí, Hay sí, sí. libros que están súper encontrables, ¿Y dónde lo que buscas? están en Google. En Google ¿Google pones leer directamente? online Ah, bueno. Bueno, y aparece, aparece. bueno, voy Te a va a fijar. aparecer en PDF, te lo descargas Ah, o lo perfecto, lees ahí. perfecto. Voy a dejarlo. Bien, bueno, les hago una breve introducción a lo que se viene. O sea, como Claro, porque a decimos, lo mejor no todo tengo esto es tiempo de comentario de hacerlo, si me da cierre. mucha tarea. Bueno, yo les doy la tarea, ustedes tienen que ver.
Igual vos hiciste trampa, tenés a tu marido que te hizo la tarea, así que no te podés quejar. No me puedo quejar. Bueno, este mes vamos a trabajar con relato histórico. Vamos a hacer como un poco un cambio de género. De lo fantástico nos vamos a lo histórico. em, y les voy a dar algunos textos en donde puedan apreciar las dos cosas, ¿no? Trabajar con las dos cosas. Por un lado, con la parte histórica, o sea, pensar el contexto en que la obra fue escrita o a la que la obra hace alusión, porque muchas veces son obras que se escriben después, pero que reconstruyen cierto periodo, cierto momento histórico, que siguen a un personaje, pero la característica justamente de las obras históricas de ficción es que se permiten licencias poéticas, ¿no? No vamos a entrar en la historia como ciencia, sino que vamos a tomar datos que nos da la historia, pero María, ahí te la dejo el vamos libro. a recrear. Ay, perfecto, muy bien, ¿Cómo Silvina. hago? Ahí ¿Lo Lo, agarro lo de mandame. ahí? encontré, lo encontré. Sí, abrilo, es un link a una página, creo que chilena o algo de eso. Y si lo abrís, está el libro mismo, son 190 hojas. ¿Pero Lo lo podés puedo leer en abrir PDF. de acá del Zoom directamente? ¿Lo puedo abrir de mi casa? Copiate el link, capaz que te conviene Ah, copiarte el link sí, en un voy a Word y copiar el después link. lo abrís. Sí, si no sabía pasar a todas. No, no pasa nada, igual en realidad si lo abrís se te va a abrir una pestaña aparte. Pero Ah, bueno, sí, Exacto. ya yo lo voy a porque lo copiar, estaba abriendo ahora. copiar enlace. Yo lo tenía físico, pero no sé qué se me hizo. O sea, Ya a lo alguien busco se lo va a después. haber prestado y no me lo va a dar de vuelta. Ah, seguro. Pasa mucho. A mí me pasó lo mismo. Lo presté y creo que nunca volvió, así que eventualmente me voy a comprar una edición linda. Una excusa para comprarme una linda edición nueva. Totalmente. Bueno, entonces, como les Vamos al decía, relato histórico. relato histórico. Eh, las consignas van a apuntar un poco a eso, a que pensemos en el relato en sí como Ujú. historia, pero también en eh, el momento el momento que intenta recrear ese relato, ¿no? Entonces, Ajá. tengamos en cuenta que el relato histórico no es historia, no es una ciencia, entonces se permite licencias poéticas. Entonces, el relato histórico va a inventar personajes, va a inventar anécdotas, le va a buscar quizás explicaciones a hechos históricos que no tienen un relato más o menos aceptado o comprobado. Bueno, el relato histórico va a apuntar a esos momentos o a esos personajes a los que quizás no se les ha dado tanta atención, ¿no? Entonces, em, las consignas van a hacerlos pensar un poco en estas dos cosas, ¿no? En el relato en sí, en cómo está construido, cómo está narrado, eh, cuál es el momento histórico al que hace alusión y también que ustedes escriban acerca de momentos históricos que les resulten interesantes, para lo cual van a tener que quizás hacer un poco de investigación o trabajar ustedes con lo que quieran y tengan más sabido. ¿Vamos a tener algún libro de referencia o algo como para trabajarlo? ¿O Un alguna solo obra? libro, no, la idea es darles como fragmentos o cuentos o relatos Bien. cortos, no un solo libro, ¿sí? Para hacer Tano, más por fácil eso la mismo. lectura. Está genial. Tano Quería preguntaba porque darles un libro, como pero me costó encontrar uno que dijera, Mm, este me convence por completo. mm. Así que bueno, cuando les mande las consignas van a ir viendo más o menos Bueno. el esquema. no, yo me había Bien, no sé, acostumbrado si a hay que era alguna... una obra y varias fichas, por eso preguntaba. No, igual, si les doy varios textos, se los voy a ir mandando directamente Bueno, con las fichas, así, o sea, se los paso directamente con las fichas, así tienen todo junto y no tienen que estar buscando. Así que bueno, en principio son distintos textos. A ver qué les parece y cómo trabajan con eso. No sé si va a ser tan divertido como Jekyll y Hyde, pero bueno, no todos Ojalá los que meses sí. podemos encontrar un libro así de atrapante Con y de Casona me profundo. divertí bastante también igual. A mí me ¿quién? ¿Sí? gustó. Con Casona, sí, aparte me imaginaba la obra, me imaginaba un Sí, teatro. sí, tal cual. Y Casona no decepciona. No, no, nada que, no que no. La barca sin Así que pecador. bueno, Sí, buenísimo. sí, me encanta esa obra, así que Sí, muy bueno. siempre que puedo la meto en algún lado. Sí, muy buena, muy buena.
Bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No entiendo bien, vos vas a darnos cuentos con historia y con cuento, y nosotros de ahí tenemos que sacar la idea, o es para a- ir orientarnos cómo tenemos que hacerlo. No, 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 no. Va a ser como estos 2 últimos meses, va a haber consignas específicas, ¿no? Ok. Con preguntas para pensar, preguntas Ah, para escribir, consignas para escribir. O sea, en ese sentido, no se preocupen. Las consignas van a perfecto. estar bien delimitadas y precisas. O sea, que es un instructivo bastante claro. Ah, Así que no, no te preocupes. Y les mando yo bueno, a través de Elisa, pero les mandamos todo el material. bárbaro, Después yo les buenísimo. voy a dar también algunas, en la clase que vamos a tener conmigo, les daré algunas herramientas que les permitan a ustedes también construir relatos históricos, teniendo en cuenta lo que hablaban hoy, la visión antropológica, lo que se ve, la concepción del ser humano, ¿sí? Los hombres nacen buenos por naturaleza, malos por naturaleza, y cómo Mm, algunas historias de vida reales, cómo han llevado eh, a vivir de acuerdo a lo que piensan de sí mismos, el concepto y al, a lo que pasa en el entorno, ¿no? Sociocultural y cómo influye en el pensamiento de las personas y a su vez el pensamiento de una persona, cómo influye en las épocas posteriores. Así que eso mm. lo vamos a hablar un poquito y creo que les va a servir Bueno, muchísimo como herramienta. buenísimo, buenísimo, Alicia. Bárbaro. Bueno, y próximamente entonces tienen el otro encuentro con Elisa. Ahí ella se va a explayar en su tema. Está bien, buenísimo. Va a estar bueno eso. A mí me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con la antropología y con la concepción del hombre y la conciencia y todas esas cosas. Creo que la red de carrera. Tendría que haber No, hecho pero psicología. es que es muy interesante eso, yo no les quiero adelantar, pero es muy interesante darse cuenta cómo detrás de una novela hay ciertos paradigmas, Ujú. formas de pensamiento que están detrás. Y eso es una de las cosas que queremos generar en lo que es escritores despiertos, ¿no? La idea de darse cuenta y que a través de nuestros escritos podamos también transmitir algo, algo profundo que lleve a la persona a pensarse a sí misma también, ¿no? Perfecto. Y tener autocrítica también. Exacto. Ujú. Así que bueno, Inés. Buenísimo. Sí, pero no te podés aprender a descubrir lo que te quiere decir el autor, el escritor, esas cosas, y que a veces eh, trata de cambiarte las cosas que uno tiene puestas, otras cosas, y te confunde, ¿no? Entonces, es bueno saber qué es la verdad, porque hay una verdad, cuál es la realidad y cuál es la antropología humana, y después pensar todo lo demás, ¿no? De ahí se produce, digamos, la seguridad que uno tiene en lo que piensa o no. La certeza de esas cosas es más fácil, ¿no? Es importante también pensarnos en nosotros mismos, porque muchas veces, muchas decisiones que tomamos parten de lo que nosotros pensamos y creemos de la vida. Y bueno, eso también sucede en las novelas, cuando lo que hay detrás, ¿no? De todas los escritos, las series, las novelas, eh, está esa visión implícita. Así que bueno, esta clase va a quedar grabada, así que vamos a Buenísimo. vamos a poderla compartir con quienes no se pueden sumar y yo supongo que también muchos han tenido problemas con el Zoom. La verdad que el Zoom gratuito no es tan fácil de usar. Vieron que nos hizo esperar bastante para el nuevo link, pero bueno, por lo menos nos permite grabar. Iremos viendo con Inés cómo resolver esto porque es importante que las clases queden grabadas, como ustedes lo piden, Claro, y así pueden sumarse los que no pueden estar presentes. buenísimo. Capaz que Sí, grabarla en 2 tandas y después editarlo. Estaría bueno. Claro, eso hacemos, lo estamos grabando. Lo que pasa es que en el Google Meet es complicado y en la computadora eh, hay opciones para grabar pero que no son de buena calidad y no son seguras. A veces uno pone grabar y no se grabó nada. Entonces, Hay un programa que yo lo descubrí con las clases en pandemia en la facultad, que se llama OBS Studios ujú, y te permite grabar la pantalla de la computadora. O sea, si alguna de ustedes está dando la clase, o, por ejemplo, capaz que, no sé si tú o Ine, la que quiera, graba la pantalla directamente. O sea, le pones grabar y captura y graba audio, sonido y imagen.
¿Dentro del Este, Zoom o o sí, dentro o de sea, la...? te graba la pantalla de tu computadora. Todo lo que tú estés haciendo te queda Ajá. registrado. Mira, Y no son tan pesados los videos, los puedes comprimir. Sí, yo ujú. conocí ese tipo de programas, pero vos sabés que ahora me parece que hay unos que tienen una opción de una prueba gratuita y después ya no. No, este es Es, gratis. Lo bien. Bueno, descargas de Softonic o de alguna página que ¿mm? tiene cosas. Inclusive está la versión para celular, para los que graban las pantallas para hacer reels y cosas de esas. Eh, yo lo usé y lo tengo descargado en esta y en la otra computadora con la que trabajo. Lo descubrí por mi pareja, porque mi pareja es productor. Y o sea, necesitaba algo que me permitiera poder seguir las clases y no atornillarme 3 horas adelante de Claro. la computadora a mirar los teóricos de la facultad, que eran bastante pesados. Y yo hacía eso, grababa la pantalla y después miraba los videos pausándolos para poder sacar las notas ¿Puedes mandar correspondientes. ese link en el WhatsApp así? ¿Sí lo podemos usar? ¿Lo qué? ¿El El link programa? del programa ese, sí. No tengo link, pero se los busco y se los mando en el WhatsApp, sí, no hay Manda el problema. nombre, ajá, buenísimo. Sí, a ver Bueno, si hacemos gente, eso, muchas sí. gracias Inés por todo esto, hermoso el trabajo. Y Sí. bueno, a seguir nomás, a seguir con las clases se está poniendo lindo y bueno, contarles que dentro de poco estamos viendo si algunos autores del año pasado se animan a publicar sus libros. Hay 4 Bueno, proyectos de libros, a ver si alguno se anima bueno. ya o más adelante, pero bueno, estamos en Yo, tratativas, Qué así que yo bien. pronto. quería eso. Sí, sí, sí. Sí, yo tenía el proyecto de ver si después de hacer los cursos con ustedes, de poder publicar. Sé que es más complejo porque tipo, estamos en otro país, pero sí me gustaría. Y de hecho le contaba a Ine que todo lo que vengo escribiendo para las clases de escritura y alguna cosa más que ya tenía escrita, las Claro. vengo compilando para ver si sale algún libro de cuentos medios raros. Sí. Claro, Inés, buenísimo. Inés sabe que escribo sobre la realidad, entonces puede salir cualquier cosa. Ah, no, es que justamente el proyecto de final de estos talleres es lograr Ujú. eso, lograr la publicación de un libro. Qué Y lo hemos genial, logrado y lo estamos logrando, así que es la idea. Buenísimo, qué espectacular. buenísimo. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todas por participar y bueno, nos estamos viendo pronto, Nos vemos el jueves. Exactamente. el jueves. Gracias. Un beso Hasta para Nos luego. todas. vemos, Un besos. beso enorme. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao.